Muy buenas a todos, mi nombre es Emma y bienvenidos a Delirándote. Continuamos con Assassin's Creed, La Cruzada Secreta, capítulo 5. Altair llegó a Masyaf tras un viaje agotador de 5 días a caballo. Durante él, tuvo el tiempo suficiente para reflexionar sobre su fracaso. Y así llegó a las puertas, con el corazón en un puño, y después de que el guardia le dejara entrar, se dirigió a los establos. Al desmontar, notó que sus músculos agarrotados por fin se relajaban. Le dio el caballo al mozo de cuadra, luego se detuvo junto al pozo para beber un poco de agua, al principio a sorbos, después a tragos, y al final se la echó por encima, agradecido por quitarse la suciedad de la cara, aunque todavía notaba la mugre del viaje sobre su cuerpo. Su túnica caía sucia y pesada y tenía ganas de bañarse en las aguas relucientes de Masyaf, escondido en un hueco del acantilado. Lo único que ansiaba ahora era la soledad. Mientras cruzaba las afueras del pueblo, alzó la vista, más allá de las casuchas de los establos y el bullicio del mercado, hasta los senderos serpenteantes que llevaban a los baluartes de la fortaleza de los asesinos. Allí era donde la orden entrenaba y vivía bajo el mando de Al-Mualim, cuyo cuartel general estaba en el centro de las torres bizantinas de la ciudadela. A menudo se le veía mirando por la ventana de su torre, perdido en sus pensamientos, y Altair se lo imaginaba allí ahora, contemplando el pueblo. El mismo pueblo que bullía de vida, brillaba a la luz del sol y estaba animado por los negocios. El pueblo al que, 10 días antes, Altair, al marcharse a Jerusalén con Malik y Kadar, había planeado volver como un héroe triunfante. Nunca, ni en sus más oscuros desvaríos, había previsto el fracaso y, sin embargo, un asesino le llamó mientras cruzaba la plaza del mercado moteado del sol. Altair se tranquilizó, echóse atrás los hombros y levantó la cabeza, intentando llamar desde el interior al gran asesino que se había marchado demasiado, en vez de al tonto con las manos vacías que había regresado. Era Raúf, y el alma de Altair cayó aún más a sus pies, si es que era posible, lo que dudaba sinceramente. De todos los que podían recibirle a su vuelta, tenía que ser Raúf, que veneraba a Altair como a un dios. Parecía como si el joven le hubiera estado esperando, pasando el rato junto a una fuente en la pared. De hecho, estaba saltando con los ojos muy abiertos y ansioso, ajeno al limbo de fracaso que Altair sentía en su alrededor. ¡Altair! ¡Has vuelto! Sonreía abiertamente, tan contento como un cachorro al verle. Altair asintió despacio. Observó cómo, detrás de Raúf, un comerciante mayor se refregaba en la fuente y luego saludaba a una joven, que llegaba portando un jarrón decorado con gacelas. La mujer lo colocó en el muro bajo que rodeaba el pilón y empezó a hablar entusiasmada, al tiempo que gesticulaba. Altair los envidiaba a ambos. «Me alegro de ver que estás ileso», continuó Raúf. «Confío en que tu misión haya sido un éxito». Altair ignoró el comentario y siguió observando a los de la fuente. Le costaba mirar a Raúf a los ojos. «¿Está el maestro en su torre?», preguntó por fin, apartando la vista. «Sí, sí». Raúf entrecerró los ojos como si de algún modo adivinara que le pasaba algo. «Enfrascado en sus libros, como siempre, pero sin duda te espera». «Gracias, hermano». Y al decir eso, dejó a Raúf y a los aldeanos que charlaban junto a la fuente y se marchó. Pasó por los establos cubiertos, los bancos y los carros de heno sobre el pavimento, hasta el suelo seco y polvoriento que se inclinaba bruscamente hacia arriba, la hierba agostada, quebradiza bajo el sol. Todos los caminos llevaban al castillo. Nunca se había sentido tan en la sombra y se encontró apretando los puños mientras cruzaba la meseta y recibía el saludo de unos guardias conforme se acercaba a la fortaleza, con las manos en la empuñadura de sus espadas y los ojos atentos. Había llegado al gran arco, que llevaba la barbacana, y una vez más se le cayó el alma a los pies cuando vio una figura adentro que reconoció enseguida. Abbas. Abbas estaba apoyado en la áspera piedra oscura,
con la cabeza descubierta, los brazos cruzados y la espada en la cadera. Altair se detuvo, y durante un momento los dos hombres se miraron mientras los aldeanos se movían a su alrededor, ajenos a la vieja enemistad que florecía de nuevo entre los dos asesinos. Una vez se habían llamado hermanos, pero de aquello hacía ya mucho. Abbas sonrió despacio, con sorna. «¡Ah! ¡Por fin vuelve!». Miró con mordacidad sobre el hombro de Altair. «¿Dónde están los otros? ¿Te adelantaste con la esperanza de ser el primero en llegar? Sé que te cuesta compartir la gloria». Altair no contestó. «En silencio es otra manera de asentir», añadió Abbas, que aún trataba de incitarle, y lo hacía con la astucia de un adolescente. «¿No tienes nada mejor que hacer?», suspiró Altair. «Te traigo un mensaje del maestro. Te espera en su biblioteca», dijo Abbas, que le indicó el camino al pasar. «Será mejor que te des prisa. Sin duda estás ansioso por lamerle las botas». «Como digas una palabra más», replicó Altair, «pondré mi hoja en tu cuello». Abbas respondió: «Ya habrá tiempo para eso más tarde, hermano». Altair le empujó el hombro al pasar y continuó hacia el patio y a la plaza de entrenamiento, y luego hacia la entrada a la torre de Al-Mualim. Los guardias inclinaron la cabeza ante él, ofreciéndole el respeto que le correspondía a un maestro asesino, y supo enseguida que en cuanto se extendiera el rumor, su respeto sería solo un recuerdo. Pero antes tenía que darle la terrible noticia a Al-Mualim, y subió los escalones de la torre hacia la cámara del maestro. Allí la sala estaba caliente, el aire cargado con su dulce fragancia habitual. El polvo danzaba en rayos de luz desde la gran ventana de la punta, donde estaba el maestro con las manos juntas a su espada. Su maestro, su mentor, un hombre al que veneraba por encima de todos los demás, a quien había fallado. En una esquina, las palomas mensajeras del maestro arrullaban tranquilamente en su jaula. Al hombre le rodeaban sus libros y los manuscritos, miles de años de literatura y saber asesino, tanto en estanterías como colocados en montones tambaleantes y polvorientos. La lujosa túnica que vestía caía a su alrededor, el pelo largo se extendía sobre sus hombros y, como siempre, estaba pensativo. «Maestro», dijo Altair, y rompió el denso silencio. Agachó la cabeza. Sin decir nada, Al-Mualim se dio la vuelta y se acercó a su escritorio, debajo del cual se hallaban desperdigados unos pergaminos en el suelo. Miró a Altair con una mirada despiadada. Su boca, oculta bajo la barba canosa, no reveló ninguna emoción hasta que por fin habló, al tiempo que le hacía una seña a su discípulo. «Acércate. Cuéntame cómo ha ido tu misión. Confío en que hayas conseguido el tesoro templario». Altair notó que el sudor le bajaba por la frente y le corría por la cara. «Hubo algunos problemas, maestro. Robert de Sable no estaba solo». Al-Mualim tardó unos instantes en asimilar las palabras de Altair. Salió detrás del escritorio y al volver a hablar, su voz fue más dura. «¿A qué te refieres?». Altair se obligó a sí mismo a pronunciar estas palabras. «Os he fallado. ¿Y el tesoro? Lo he perdido». El ambiente de la sala cambió. Pareció tensarse y crujir como algo quebradizo, y hubo una pausa antes de que Al-Mualim volviera a hablar. «¿Y Robert?». Escapó. La palabra cayó como una roca en el espacio que se oscurecía. Al-Mualim se acercó más hacia Altair. Su único ojo brillaba por la ira. Su voz, apenas contenida, y su furia llenaba la sala. «Te envié a ti, el mejor hombre, para completar una misión más importante que cualquiera anterior. Y regresas sin más que disculpas y excusas. ¡No hables!», dijo con voz autoritaria. «Ni una palabra más. Esto no es lo que esperaba. Tenemos que preparar otra fuerza para... Os juro que lo encontraré. Iré y...». Empezó a decir Altair,
que ya estaba desesperado por volver a toparse con De Sable. En esta ocasión, el resultado sería muy distinto. Al-Mualim estaba mirando a su alrededor, como si acabara de darse cuenta de que cuando Altair se marchó de Masyaf, lo hizo con 2 compañeros. ¿Dónde está Malik y Kadar?, preguntó. Una segunda gota de sudor resbaló por la sien de Altair mientras contestaba: muertos. ¡No!, dijo una voz detrás de ellos. No están muertos. Al-Mualim y Altair se dieron la vuelta para ver un fantasma. Capítulo 6. Malik estaba en la entrada de la cámara del maestro, una figura que se tambaleaba, herida, agotada, empapada en sangre. Su túnica, que había sido blanca, estaba ensangrentada, sobre todo alrededor del brazo izquierdo, que parecía gravemente herido y colgaba inútil en el costado con una costra ennegrecida de sangre seca. Al entrar en la habitación, bajó el hombro herido y cojeó un poco. Pero si su cuerpo estaba dañado, su espíritu seguro que no. Los ojos le brillaban por el enfado y el odio, un odio hacia Altair que reflejó en una mirada tan intensa que éste no pudo evitar. «Aún estoy vivo», gruñó Malik, con los ojos inyectados en sangre, rebosando reproche y furia mientras miraba a Altair. Respiraba de forma entrecortada y sus dientes, al descubierto, estaban ensangrentados. «¿Y tu hermano?», preguntó Al-Mualim. Malik sacudió la cabeza. «Ha fallecido». Por un instante sus ojos cayeron al suelo de piedra. Después, con un súbito estallido de energía cargada de ira, alzó la cabeza, entrecerró los ojos y levantó un dedo tembloroso para señalar a Altair. «¡Por tu culpa!», dijo entre dientes. «Robert me sacó de la sala». La excusa de Altair sonó poco convincente, incluso para sus propios oídos, sobre todo para sus oídos. No había modo de volver, no podía hacer nada. «¿Por qué no hiciste caso de mi advertencia?», gritó Malik con voz ronca. «Todo esto podría haber sido evitado. ¡Y mi hermano! Mi hermano aún estaría vivo. Tu arrogancia, por poco, nos cuesta hoy la victoria». «¿Por poco?», dijo Al-Mualim con cuidado. Tranquilo. Malik asintió y la sombra de una sonrisa pasó por sus labios. Una sonrisa dirigida a Altair, pues le estaba haciendo señas a otro asesino, que avanzó portando una caja en una bandeja dorada. «Tengo lo que vuestro favorito no consiguió encontrar», dijo Malik. Tenía la voz forzada y estaba débil, pero nada iba a arruinar aquel momento de triunfo sobre Altair. Altair, que sentía que su mundo se apartaba de él, observó cómo el asesino colocaba la bandeja en el escritorio de Al-Mualim. Estaba llena de runas antiguas y tenía algo, un aura. Seguro que dentro había un tesoro, tenía que haberlo, el tesoro que Altair no había logrado obtener. El ojo bueno de Al-Mualim se abrió y brilló, tenía los labios separados y asomó su lengua. Estaba embelesado por la caja y la idea de lo que había dentro. De repente se oyó un alboroto afuera, gritos, unos pies que corrían, el sonido inconfundible del acero chocando. «Por lo visto, he vuelto con más que un tesoro», reflexionó Malik, cuando un mensajero irrumpió en la cámara, olvidándose de todo protocolo, y exclamó sin aliento: «¡Maestro! ¡Nos atacan! Robert de Sable ha sitiado el pueblo de Masyaf». Al-Mualim salió de su ensueño con ganas de enfrentarse a De Sable. «Así que busca pelea, ¿no? Muy bien, no se la negaré. Informa a los demás, la fortaleza debe estar preparada». Volvió su atención a Altair y sus ojos ardieron cuando dijo: «En cuanto a ti, Altair, nuestra discusión tendrá que esperar. Debes dirigirte al pueblo, destruya a esos invasores, échalos de nuestro hogar». «Así se hará», respondió Altair, que no pudo evitar sentirse aliviado por el repentino giro de los acontecimientos. De algún modo, el ataque a la aldea era preferible a tener que soportar más humillación. Había hecho el ridículo en Jerusalén y ahora tenía la oportunidad de arreglarlo. Saltó del rellano, detrás de la cámara del maestro, hacia la piedra lisa,
y bajó como una flecha de la torre, contento por entrar en combate. Mientras cruzaba corriendo el patio de entrenamiento y pasaba por las puertas principales, se preguntó si morir ahora le permitiría la huida que deseaba. ¿Sería una buena muerte? ¿Una muerte noble y digna? ¿Bastaría para exonerarle? Desenvainó su espada. Los sonidos de la batalla se acercaban. Veía asesinos y templarios luchando en el altiplano a los pies del castillo, mientras, más abajo de la colina, los aldeanos se esparcían bajo la fuerza del ataque. Sus cuerpos ya llenaban las pendientes. Entonces se le echaron encima. Un caballero templario se abalanzó sobre él con el gruñido y Altair se retorció, dejando que se apoderara de él el instinto. Levantó la espada hacia el cristiano, que presionaba fuerte y rápido, con el sable hacia la hoja de Altair en su choque de acero. Pero Altair estaba preparado. Con los pies separados, el alineamiento del cuerpo perfecto y el ataque del templario apenas le movió. Apartó la espada del otro, utilizando el peso del enorme sable contra el caballero, cuyo brazo se agitó por un instante inútilmente, y Altair lo usó para avanzar y clavarle la hoja en el estómago. El templario se había acercado a él, seguro de poder matarlo fácilmente, con la misma facilidad con la que había asesinado a los aldeanos. Se equivocaba. Con el acero en sus tripas, tosió sangre, y se le abrieron mucho los ojos por el dolor y la sorpresa, mientras Altair tiraba de la hoja hacia arriba, bisecando su torso. Cayó y derramó sus intestinos en el polvo. Altair ahora luchaba con puro veneno, dando rienda suelta a toda su frustración con los golpes de su espada, como si pudiera pagar sus crímenes con la sangre de sus enemigos. El siguiente templario intercambió golpes, intentando resistir mientras Altair le hacía retroceder. Su postura de inmediato cambió de ataque a defensa y después hacia una defensa desesperada, de modo que incluso más esquivaba el golpe, gimoteaba previniendo su muerte. Altair hizo un amago, dio media vuelta y, en un abrir y cerrar de ojos, su hoja le cortó el cuello al templario, que quedó abierto, chorreando sangre sobre la parte delantera de su uniforme, manchándolo de rojo como la cruz de su pecho. Cayó de rodillas y después hacia adelante, justo cuando otro soldado se abalanzaba sobre Altair y la luz del sol brillaba en su espada levantada. Altair se apartó y hundió su acero en la espada del hombre de tal modo que por un segundo todo su cuerpo se tensó, la hoja sobresalió de su peto y la boca se le abrió en un silencioso grito, mientras Altair le bajaba al suelo y le retiraba la espada. Dos soldados atacaron al unísono, pensando tal vez que al ser más arrollarían a Altair. No contaban con su ira. No luchaba con su habitual indiferencia, sino con el fuego de sus entrañas, el fuego de un guerrero al que no le importaba su propia seguridad, el guerrero más peligroso de todos. A su alrededor vio más cadáveres de aldeanos, atravesados por la espada al atacar a otros templarios, y su ira floreció. Los golpes de su espada se hicieron aún más despiadados. Dos soldados cayeron bajo su hoja y los dejó retorciéndose en la tierra, pero estaban apareciendo cada vez más caballeros. Tanto aldeanos como asesinos subían corriendo por la pendiente, y Altair vio a Abbas ordenándoles que regresaran al castillo. «¡Continuad el ataque hacia la fortaleza pagana!», gritó un caballero en respuesta. Estaba corriendo colina arriba, hacia Altair, balanceando la espada mientras golpeaba con ella a una mujer que huía. «¡Llevemos la batalla a los asesinos!». Altair le dio con su espada al cristiano en el cuello, y su última palabra fue un gorgoteo. Pero detrás de los aldeanos que escapaban y de los asesinos llegaban más templarios, y Altair vaciló en la pendiente, pues se preguntaba si era el momento de adoptar una postura final, morir defendiendo a su pueblo y escapar de una prisión de vergüenza. Pero no. Sabía que no había honor en una muerte desperdiciada, y se unió a aquellos que se retiraban hacia la fortaleza, justo cuando las puertas se estaban cerrando. Entonces se volvió para contemplar la escena de la matanza que se desarrollaba afuera. La belleza de Masyaf, mancillada por los cuerpos ensangrentados de los aldeanos, de los soldados y los asesinos. Bajó la vista hacia sí mismo. Su túnica estaba salpicada con la sangre de un templario, pero él estaba ileso. ¡Altair! El grito agujereó sus pensamientos. Era Rauf otra vez. ¡Ven!
De pronto se sintió cansado. ¿A dónde vamos? Tenemos una sorpresa para nuestro huésped. Limítate a hacer lo mismo que yo. No tardarás en saberlo. Rauf estaba señalando muy alto, por encima de ellos, a los baluartes de la fortaleza. Altair enfundó la espada y le siguió por una serie de escaleras hasta la torre donde los líderes asesinos estaban reunidos. Al-Mualim entre ellos. Al cruzar la sala, miró a Al-Mualim, que le ignoró con la boca cerrada. Después Rauf le indicó una de las 3 plataformas de madera que sobresalían en el aire para que tomara su lugar. Así lo hizo y, tras respirar hondo, caminó con cuidado hacia el borde. Ahora estaba encima de Masyaf y podía contemplar el valle. Notó el aire corriendo a su alrededor. Su túnica hundió al viento y vio bandadas de pájaros planeando y descendiendo sobre cálidas bolsas de aire. Tenía el vértigo por la altura y se le cortó la respiración antes de que el espectáculo. Las onduladas colinas del campo, repletas de exuberante vegetación, el agua reluciente del río, los cuerpos, ahora motas en la pendiente y templarios. El ejército invasor se había reunido en el antiplano enfrente de la atalaya, cerca de las puertas de la fortaleza. A la cabeza iba Robert de Sable, que ahora avanzaba con la vista en los baluartes donde estaban los asesinos, y se dirigió a Al-Mualim. ¡Hereje!, rugió. ¡Devuélveme lo que me has robado! El tesoro. Su mente se desvió por un momento hacia la caja sobre el escritorio de Al-Mualim. Parecía resplandecer. «No tienes ningún derecho, Robert», respondió el maestro, y su voz retumbó por el valle. «¡Márchate! ¡Márchate de aquí antes de que me vea obligado a disminuir aún más tus filas!». «Estás jugando con fuego», contestó de Sable. «Te aseguro que esto no es ningún juego». «Pues que así sea». Hubo algo en el tono de su voz que a Altair no le gustó. En efecto, de Sable se volvió a uno de sus hombres. «¡Trae al rehén!». De entre sus tropas arrastraron a un asesino. Estaba atado y amordazado y se retorcía para liberarse mientras le llevaban bruscamente ante la concurrencia. Sus gritos, acallados, se alzaron hasta la plataforma donde estaba Altair. Luego, sin ceremonia, de Sable le hizo una seña a un soldado que estaba por allí cerca. Tiró del pelo del asesino para que su cuello quedara expuesto y pasó su hoja para abrirlo antes de dejar caer el cuerpo sobre la hierba. Los asesinos observaron sin respirar. De Sable se movió y se quedó junto al cadáver, con un pie sobre la espalda del muerto y los brazos cruzados como un gladiador triunfante. Hubo un murmullo de indignación entre los asesinos mientras éste le decía a Al-Mualim: «Tu pueblo está en ruinas y tus provisiones se acabarán tarde o temprano. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que tu fuerza se desmorone desde dentro? ¿Cuán disciplinados serán tus hombres cuando los pozos se sequen y ya no haya más comida?». Apenas pudo evitar el tono de regodeo en su voz, pero Al-Mualim le respondió calmado: «Mis hombres no temen a la muerte, Robert. La reciben con gusto y también la recompensa que conlleva». «Bien», dijo de Sable, «entonces no tardarán en tenerla». Tenía razón, desde luego. Los templarios asediarían Masyaf e impedirían que los asesinos recibieran víveres. ¿Cuánto tiempo aguantarían antes de que estuvieran tan débiles como para que de Sable pudiera atacar sin problemas? ¿2 semanas? ¿1 mes? Altair solo esperaba que fuese cual fuese el plan que Al-Mualim tuviera en mente, bastara para salir del impasse. Como si leyera sus pensamientos, Rauf le susurró desde una plataforma a su izquierda: «Sígueme y hazlo sin vacilar». Un tercer asesino se encontraba un poco más allá. Estaban escondidos a los ojos de Robert de Sable y sus hombres. Altair bajó la mirada y vio una pila de heno colocada estratégicamente para detener el impacto de la caída.
Estaba empezando a comprender lo que Rauf tenía en mente. Iban a saltar sin que los templarios lo descubrieran. Pero, ¿por qué? Su túnica hundió a la altura de las rodillas. El sonido era reconfortante, como el de las olas o la lluvia. Bajó la vista y reguló su respiración. Se centró. Fue a un lugar en su interior. Oyó al Mualim y de Sable intercambiar palabras, pero ya no estaba escuchando. Tan solo pensaba en el salto, en calmarse para darlo. Cerró los ojos. Sintió una gran calma. Sintió una gran paz interior. Ahora, dijo Rauf, que saltó, seguido del otro asesino. Después Altair saltó. El tiempo se derrumbó mientras caía con los brazos extendidos, con el cuerpo relajado y arqueándose con gracia en el aire. Supo que había logrado una especie de perfección. Era como si estuviera separado de sí mismo. Y entonces aterrizó perfectamente sobre un almiar que amortiguó su caída. Rauf también, pero el tercer asesino no tuvo la misma suerte y su pierna se rompió por el impacto. El hombre gritó al instante y Rauf se acercó a él para callarle, pues no quería que los templarios le oyeran. Para el trabajo de subterfugio, los caballeros tenían que creer que los tres hombres se habían suicidado. Rauf se volvió hacia Altair. Me quedaría aquí para atenderle. Tendrás que ir tú solo sin nosotros. Esas cuerdas te llevarán a la trampa. Suéltalas y una lluvia de muerte caerá sobre nuestros enemigos. Por supuesto. Altair ahora lo entendía. Por un instante se preguntó cómo los asesinos habían podido poner una trampa sin que él lo supiera. ¿Cuántas otras facetas de la hermandad permanecían en secreto para él? Con agilidad se dirigió a las cuerdas al otro lado del abismo y volvió sobre sus pasos por el desfiladero hacia la pared del precipicio detrás de la torre de vigilancia. Trepó por instinto, rápido y ágil. Notaba cómo le zumbaban los músculos de los brazos mientras escalaba los escarpados muros y cada vez llegaba más arriba, hasta que alcanzó el final de la torre de vigilancia. Allí, debajo de las tablas del nivel superior, encontró la trampa, preparada para accionarla. Unos pesados troncos engrasados, amontonados sobre una plataforma inclinada. Sin hacer ruido, avanzó hasta el borde y se asomó para ver las tropas reunidas de los caballeros templarios. Montones de ellos, de espaldas a él. Allí también estaban las cuerdas que sujetaban la trampa en su lugar. Desenvainó la espada y, por primera vez en días, sonrió. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias por su tiempo.